vez me encuentro y reconozco que te he fallado. Tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba. Tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Buenas tardes, Dios los bendiga. Los saludo al hermano Jorge Martínez, aquí en Radio Visión Cristiana. Bueno, nuestro pastor Efrén ahorita está por llegar, anda compartiendo la palabra, y bueno, me mandó a mí, y Dios puso en mi corazón tratar este tema de la humildad. Bueno, déjame decirte, joven cristiano, hermano que estás escuchando, la semana pasada llegó un sobrino de visita. Él recibió a Cristo y en diciembre nos dio la gran noticia. Él vive en Ciudad de Victoria. Entonces, emocionado nos dijo, él es sobrino por parte de mi esposa. Y emocionado nos dijo, tío, recibí al Señor y es algo hermoso. Déjame decirte que él estuvo viviendo en nuestro hogar, estudió diseño gráfico aquí en Monterrey, terminó su carrera y luego se fue para Ciudad Victoria. Allá tiene a su familia, a sus padres. Y en el transcurso, pues él como joven, él está soltero, te estoy hablando, él tiene entre 25, 30 años. Él se quería comer el mundo como todo joven, ¿verdad? Entonces, cuando él escuchaba que yo oía la palabra de Dios, él, en su incredulidad, él decía que, pues no, como todo joven, ¿verdad? No creía mucho en la palabra del Señor. Pero déjame decirte, cuando él me dio su testimonio, algo grande, cómo Dios lo tocó, cómo Dios lo llevó a sus caminos, cuando yo oí su testimonio, es algo tremendo. Entonces yo dije, algo tiene preparado el Señor para este joven, para este sobrino, porque déjame decirte que en pocas palabras, él dice que llegó a Ciudad de Victoria, empezó a ganar dinero, las malas compañías, total, se desvió. Y dice, en pocas palabras, dice que él anduvo en caminos malos, de tal manera, déjame decirte, me dijo, tío, estuve a punto que me matara, fíjate. Entonces, cuando él me dio el testimonio, cómo él, estuvo a punto de que lo asesinaran, inclusive me dijo, me pudieron haber matado, dice, nomás sentí que cortaron cartucho, sentí, pues ya, que mi vida hasta ahí llegaba. Es algo tremendo cuando compartió su testimonio. Entonces, y cómo le perdonaron la vida, cuando él había visto que pues a nadie le perdonan la vida, o sea, ya venía la orden de arriba que el jefe dijera que lo asesinaran, le quitaran la vida. Entonces yo dije, el Señor tiene algo preparado para este joven, para parte de la familia. Entonces, cuando él, más adelante, yo sigo comunicándome con él y me dice, tío, tristemente ya me salí de la iglesia, ya no asisto a la iglesia. Entonces le pregunté por qué, cuál había sido el motivo, por qué. Y déjame decirte que tristemente en la iglesia donde él se congregaba, el pastor había tenido unas pequeñas diferencias con él y una compañera porque fíjate lo que son las cosas. Aquí nuestro pastor Efrén necesita abrazos, ayuda, y él queriendo sobresalir ahí con su compañera, no sé, al pastor de ahí no le agradó, vaya, que en pocas palabras como que se sintió que estos jóvenes, no sé, iban muy a prisa, qué sé yo, de tal manera que salieron tropezados.
Entonces, como en el pueblo de Dios, te tengo que decir, en el pueblo cristiano también hace falta mucha humildad, Simplemente cuando nuestro pastor Efren, me acuerdo cuando él llegó a hacer conferencias en el teatro de la ciudad, tiempo pasado, hace años, 2 años, él nos invitaba a todas las iglesias cristianas de aquí de Santa Catarina que acudían al teatro de la ciudad, y ahí exponía él la palabra. Entonces, déjame decirte, anduvimos con él en el teatro de la ciudad, en La Fama, apoyándolo. Y me acuerdo que las primeras presentaciones acudían muchos hermanos cristianos, pastores de diferentes iglesias, pero déjame decirte, ahí estuvo el pero, como el pastor, no sé, es joven, tiene 45 años, entonces hay pastores, te digo por esto porque el pastor de mi sobrino dice que tiene entre 65 y 70 años, o sea, es una persona ya mayor. Entonces, como, no sé, el celo, no sé qué pase, pero como los pastores de la vieja guardia, no sé, yo he visto como que piensan que, no sé, como que ya lo saben todo. Entonces, cuando yo veo a mi pastor Efren, cómo lo levanta Dios, cómo él empieza a predicar la palabra, entonces, cuando cita ahí en el teatro de la ciudad a todos los pastores, déjame decirte, pocos son los que siguieron con él, inclusive Aldo es uno de ellos, el hermano Aldo, la hermana Eva, varios hermanos que han continuado al lado de nuestro pastor para edificar al pueblo de Cristo. Entonces, y varios, te lo tengo que decir, muchos no aceptaron, quizás pensaron que nuestro pastor, no sé, pienso, ellos ya tienen edad madura, 60, 70 años, entonces piensan que como un pastor joven les va a enseñar a ellos. O sea, me refiero a esto porque este pastor que tropezó a mi sobrino, dice mi sobrino que él, pues sí, se cree el dueño de la verdad y todo, de tal manera que salieron tropezados y de tal manera que ya no se congregaron en esa iglesia. Entonces, hablando yo con él, le dije, no hagas eso, o sea, dice la palabra de Dios, no dejarte de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces le digo, mira, vente aquí, escucha palabra, un día visítanos y, bueno, para que veas, pero no dejes de alejarte del Señor, no te amargues. Entonces, acuérdate que dice la palabra de Dios que habrá falsos pastores, falsos maestros. Entonces, bueno, no estoy diciendo que con eso, pero mira, entonces, para la honra y gloria del Señor, él llegó la semana pasada a mi casa y lo invité a un culto, estaba compartiendo el pastor Efren la palabra y lo impactó la palabra del pastor, de tal manera que déjame decirte que él dijo que iba a poner en oración para venirse para acá, para Monterrey, para la honra y gloria del Señor. Entonces, pues lo tenemos en oración, si es así, porque este joven, como contigo, por algo lo dejó el Señor, por algo le perdonaron la vida los donde andaba en sus caminos desviados. Entonces le digo, mira, Fernando, se llama Fernando, a lo mejor un día de mañana esté compartiendo aquí la palabra, primeramente Dios, y entonces yo le voy a decir, este es el sobrino del que le estaba hablando, este es el sobrino que Dios tiene un propósito para él. Entonces, como él salió tropezado, y yo le decía, mira, Pastor Efren, él es una persona que él acepta, es humilde. Yo dentro de lo que he caminado con él, lo he seguido, veo todas sus cualidades, como el pastor Efren se esfuerza, se esmera por compartir la palabra. Si otro pastor fuera, déjame decirte que él, pues sí, en pocas palabras diría, yo sé lo que sé y no se lo comparto a nadie, o no sé, nada más yo y mi iglesia, o yo y los ministerios que son Sabinas, San Nicolás, Santa Catarina, y de aquí nos salemos. Mas sin embargo, nuestro pastor se esmera por compartir la palabra. Cuando el pastor expresa lo que escatología, los temas de escatología, déjame decirte que es algo tremendo, que cuando yo comparto lo poquito que sé de escatología, muchos hermanos cristianos pues se quedan, pues sí, como diciendo, ¿what? ¿Qué quiere decir escatología? Bueno, déjame decirte que es el estudio de los últimos tiempos, trata sobre el futuro y el destino eterno de la humanidad. Entonces, cuando nuestro pastor trata esos temas de escatología en la radio, en las iglesias, cuando lo comparte, es un alimento nuevo que no todas las iglesias lo comparten, no todos los ministerios. Entonces, cuando nos comparte cómo viene siendo la parucía, que viene siendo la aparición secreta, el arrebatamiento, que viene en 1 Tesalonicenses 4:17, se pone uno a escudriñar la palabra de Dios. Entonces, cuando nos explica la epifanía, que viene en la aparición visible, que todo ojo lo verá, en Apocalipsis 1:7, entonces uno empieza a escudriñar las escrituras
Dice, bendito Dios, aquí está el velo revelado, la revelación, que muchas iglesias no tocan el tema de revelación, el Apocalipsis, no lo tocan. Entonces, cuando yo veo todos esos frutos del pastor, digo, y veo cómo mi sobrino viene y le impacta la palabra, entonces digo, ¿qué razón tiene la palabra de Dios? Cómo nos falta humildad al mundo cristiano, inclusive a ovejas, a pastores, y claramente como el Señor Jesús nos dice que Él fue manso y humilde. Fíjate, aquí a la luz de la palabra, en Mateo 11:28 dice, Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29, dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como nuestro Señor Jesucristo, fíjate, aquí claramente Él demostró esa humildad, esa mansedumbre. Y qué triste que nosotros, el pueblo cristiano, que nos creemos de todas, por ejemplo, hay pastores que dicen, yo todo lo sé ya, pero déjame decirte que nuestro pastor nos ha inculcado que en este caminar cristiano nunca se deja de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, como Jesús, aquí dice claramente que fue manso y humilde. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos unas tristes ovejitas, unos siervos del Señor, a veces nos gana el ego, a veces nos gana el poder, qué sé yo, el creer que todo lo sé? Entonces, como Jesús rápidamente nos dice la mansedumbre y la humildad, cómo Él nos enseña eso. Entonces, déjame decirte, joven que está escuchando la radio, qué difícil es caminar cristiano, pero qué difícil también es toparse con pastores que a veces no quieren reconocer que todos los días aprendemos algo nuevo. Nuestro pastor de fe nos ha inculcado que dice, hermano, aquí nunca se deja de aprender, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces es hermoso cuando la palabra de Dios nos llega a penetrar en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces, también en Filipenses 2, 5, 8, ahí nos habla también Dios, el apóstol Pablo, como la palabra de Dios nos dice con humildad cómo debemos aceptar la palabra. Y es hermoso. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad de predicar la palabra en Radio Visión Cristiana, en este día, mi pastor me dijo, hermano, necesito que vaya para allá porque yo ando ocupadísimo. Entonces el pastor, lo vuelvo y lo repito, o sea, no, yo cuando veo al pastor le digo, no, ni a los talones le llego a mi pastor, o sea, y ahí en la iglesia faltan varones que se levanten, tristemente lo digo, faltan varones que se levanten porque la misa es mucha, o sea, los obreros somos pocos. Entonces, cuando uno llega a compartir la palabra de Dios, a veces se desespera el pastor, y tiene razón porque a veces el pueblo está sentado, el pueblo a veces no quiere compartir la palabra. Entonces, fíjate cómo dice la palabra de Dios en Filipenses 2. Dice la palabra de Dios, humillación y exaltación de Cristo. 2.1 dice la palabra de Dios, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes quiere decir unidos, sintiendo una misma cosa. Verso 3, de nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, fíjate, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, como aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no hagas todo por vanagloria, antes bien con humildad. Lo que te quería compartir, como a muchas veces nos falta esa humildad. Verso 5 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y verso 8, que es lo que te quiero compartir, y estando en la condición del hombre, fíjate, dice, se humilló a sí mismo. O sea, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como el apóstol Pablo aquí viene relatando esa humillación y esa exaltación de Cristo, nuestro Señor. Entonces,
Entonces, por eso digo, como dice la palabra de Dios, y es cierto, esos falsos maestros, falsos pastores que tropiezan, que hacen tropezar a las ovejas, que hacen como este sobrino, que él ya estaba, como quien dice, pues sí, desahuciado, ya no quería saber nada de la palabra, se alejó de la palabra tanto que dijo, no tío, yo estoy ya tropezado, yo le dije, levántate mijo, levántate, mira, sigue a la palabra de Dios, no caigas, mira, muchas veces, a veces, estos son pruebas para ver de qué estamos hechos. Entonces, cuando yo le comparto la palabra de Dios, como Jesucristo dice en Mateo 18:6, fíjate cómo dice la palabra de Dios, a luz de la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjate cómo dice, es dura la palabra, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tremenda la palabra, te lo repito. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, cuando yo leí este texto, le dije, mira, mijo, fíjate lo que dice Jesús aquí. Entonces, tú deja todo en las manos de Dios. Si tu deseo es venirte para acá, para Monterrey, bueno, tú sabes, pero aquí te estamos esperando. El pastor Efrén, déjame decirte, ya le echó el ojo. El pastor Efrén, dijo, este muchacho trae algo. O sea, Lolo se ve la persona que trae hambre de la palabra, la persona que es tocado por Dios. Entonces, y yo pensando, digo, no, sí, primero Dios que venga y que se afiance aquí con nosotros. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre su misericordia es la palabra. Entonces, estamos esperando. Él dijo que probablemente, porque es difícil, no creas, dejar a su familia. La única ventaja de él es que es soltero. Eso cuenta mucho. Él no es casado, no tiene hijos, no tiene esposa. Y eso, pues, es una ventaja, porque ya teniendo la familia, muchas veces piensas en la familia, cómo me voy a mover a Monterrey, cómo me voy a instalar, o sea, trabajo, todo. Pero él, siendo soltero, yo le digo, mira aquí, decía mi papá, donde comen dos, comen tres, entre yo y mi esposa, aquí no nos falta alimento, y mira, primeramente Dios, todo está que pongas tú en orden todo. Ve, le dijo el pastor, ve, despide a tu pastor, pide la bendición, si te quiere bendecir, bien, y si no, bueno, Dios que lo bendiga, vamos a orar por él, para que le ilumine la palabra, porque, pues sí, como claramente dije la palabra, que aquel que haga tropezar es tremendo, que haga tropezar a alguno de los pequeños que creen en mí. Entonces, a lo que voy es esto, como inclusive esos pastores que tropiezan a estas ovejas que van apenas comenzando, es tremendo como Dios les dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, estamos esperando a este sobrino que venga aquí a la casa, recibirlo, y con amor. Nuestro pastor dice, oh, hermano, vamos a discipularlo, aunque él conoce mucha palabra, o sea, él en su ansiedad conoce mucha palabra. Él venía tropezado, déjame decirte, también con los diezmos y ofrendas. Él venía tropezadísimo con eso, que porque los diezmos y ofrendas ya nos de hora, o sea, tremenda la cosa. Entonces, ese día tuvimos un estudio sobre eso. Entonces el pastor, después le pidió que a solas hablar con él, y él mismo accedió, y le estuve explicando por qué son los diezmos, por qué son las ofrendas, para la edificación de la iglesia de Dios, todo para, entonces, y él venía tropezadísimo sobre eso. Entonces, ¿cómo es hermoso la palabra de Dios, joven amigo, usted escuchando? Entonces, es hermoso cuando uno llega a conocer al Señor, y este joven trae hambre de la palabra de Dios, y como te digo, la ventaja es que está soltero, y eso es mucha ventaja, él se puede mover a sus anchas. Aparte, pues como te digo, estudió diseño gráfico, creo que un curso de fotografía, o sea, allá se anduvo moviendo. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, cayó en las malas compañías, dice la palabra de Dios, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y él cayó en eso. Pero gracias a Dios, por la honra y gloria del Señor, bueno, pudo dar testimonio de que Dios actuó ahí, Dios es bueno. Entonces, déjame decirte, es un testimonio más de cómo Dios se mueve. Dios tiene un propósito para cada uno. Entonces, si tú tienes un problema, que estás caído también, o no sé, estás escuchando la palabra de Dios y sientes que pues, ya no te has congregado, no, busca a Dios y vuelve a Él, como este canto cristiano que dice, vuelvo a ti, pues porque Dios
a un corazón contrito y humillado no lo desprecia, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nos lo buscamos de corazón, cuando vemos cómo es Dios, cómo es bueno, entonces es hermoso la palabra de Dios. Yo por mi cuenta, déjame decirte también, yo te he compartido cómo llegué a los caminos del Señor, pero en su misericordia estoy aquí compartiendo la palabra. Entonces es hermoso cuando uno llega a conocer la palabra del Señor. Vamos a escuchar un hermoso canto cristiano y enseguida regresamos a un programa, a seguir con nuestro programa. Enseguida escuchamos un cristiano y regresamos. lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Alguien que levante sus manos y le diga: llévame. Queremos entrar en tu presencia. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta, despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Vamos, levanta tus manos hacia el cielo y clama. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. 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 Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme
Señor. Me llama a las aguas. Bueno, regresamos al programa Radio Visión Cristiana. Hoy te quiero dar la dirección y los teléfonos donde comparte nuestro pastor Efraín. Nuestra iglesia de Cristo Renacer, está ubicada en calle Polonia 114, en la Fama 3, en Santa Catarina, Nuevo León. Te lo repito, calle Polonia 114 en Fama 3, y teléfono es el 1870-4824, te lo repito, 1870-4824, y el celular de nuestro pastor Efraín, donde puedes comunicarte con él, es el 811-983-2991, te lo repito, 811-983-2991, que un ratito más estará por aquí nuestro pastor, en unos 15-20 minutos arriba aquí a la estación. Viene a trabajar, como siempre, nuestro favor, poniendo el ejemplo a la iglesia, a las ovejas, a sus discípulos. Los servicios de nuestra iglesia, los lunes, déjame decirte que es hermoso. Hay un lunes culto de oración. Hay peticiones de oración donde han sido respuestas tremendas de Dios cuando las hermanas hacen este culto de oración, cómo Dios responde. Lo tenemos el lunes, 7:30 de la tarde. Los miércoles es un hermoso curso de discipulado. Déjame decirte que ese curso de discipulado con nuestro pastor Efraín es hermoso, es hermoso. Ayer estuvieron con nosotros un amigo del sobrino que viene de Victoria, se está congregando en la iglesia, y una amiga de la que te digo que salió de un tropezado de allá. Ellos viven aquí, aquí viven por el obispo. Entonces le hablaron a mi esposa y mi esposa les dio la dirección. Ahí estuvieron recibiendo discipulado. Y dice mi esposa que tienen un hambre tremenda de la palabra, estaban anotando todo lo que nuestro pastor compartía. O sea, y bien, ven la diferencia del alimento, la diferencia cómo nuestro pastor es un maestro en la palabra, cómo los impacta de tal manera que ellos estuvieron ahí atentos a la palabra. Y dijeron que ellos iban a congregar ahí para la honra y gloria del Señor, los viernes, los domingos. O sea, es hermoso. Entonces, los miércoles es un discipulado, los viernes es tema familiar, se habla sobre la familia, los sábados está nuestro pastor ahí compartiendo la palabra con los jóvenes, los niños, porque déjame decirte que los jóvenes están en una edad peligrosa ahorita, como el mundo los llama en las escuelas, como las malas compañías. Inclusive nuestro pastor ha tenido que ministrar a las jovencitas. Tenemos jovencitas ahí de 15, 16, 17, están en la prepa, otros en la secundaria, en la primaria, los más chiquitines. Entonces, la labor que hace nuestro pastor los sábados ahí es titánica, al compartir la palabra, invitar a varios compañeritos a congregarse. Varios vecinos míos de ahí de mi cuadra han ido a escuchar palabra. Entonces es hermoso cuando se comparte la palabra de Dios. Y el domingo tenemos nuestro culto. Hoy en este tiempo de calor, nuestro pastor movió el culto a la 1 de la tarde. Antes lo hacía a las 4 de la tarde, o los domingos era a las 4, hoy el domingo va a ser a la 1. Entonces es hermoso cuando se comparte la palabra de Dios. Entonces ahí estamos en calle Polonia 114, si nos gusta visitar algún día, ahí está nuestra iglesia, tu posición. Entonces, sobre lo que te compartías, como la humildad, un texto que me llamó la atención, como en Efesios 4, la unidad del Espíritu. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, es el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Y este verso 2 es lo importante, lo interesante. Fíjate cómo habla, cómo el apóstol Pablo nos dice, con toda humildad, hablando sobre la humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Te lo repito, fíjate cómo hay 4 cosas interesantes en ese texto. Primero dice, con toda humildad, número 1. Número 2, y mansedumbre. Número 3, soportaos con paciencia. Ahí viene la paciencia. Y termina con amor, los unos a los otros en el amor. O sea, con tolerancia, con paciencia. Lo que te comentaba, lo que muchas veces, cuando yo veo los frutos de un pastor, como nuestro pastor, qué paciencia nos tiene a nuestras ovejas. Déjame decirte que pues ahí vemos de todo. Somos como el arca Noé, ahí ya vemos de todo.
A veces, habemos unos hermanos que a veces, pues, el pastor sí nos dice claramente, nos exhorta, pero la paciencia que veo en su pastor, le digo, para tener una paciencia con nuestro pastor, ese amor que le tiene a las ovejas, es tremendo. O sea, para tener un pastor así, no cualquiera. Yo le he dicho a mi pastor, pastores como ustedes no se dan en maceta y no son flores. O sea, yo he visto los frutos, los frutos del pastor Efraín, cómo él tiene esa paciencia con las ovejas, ese amor, esa misericordia que a veces, veo hermanos como a veces se van, desertan y hacen tremendas cosas y luego vienen y el pastor humildemente lo recibe con los brazos abiertos, con ese amor, con esa paciencia. Cuando le digo, fíjate cómo los frutos de un pastor se notan claramente, cómo el pastor con ese amor y esa paciencia recibe a las chivitas brinconas que a veces nos convertimos nosotros, que de ovejas a veces somos chivos de brinconas que a veces no queremos la sujeción, no queremos obedecer, tantas cosas que debemos cuando ya estamos caminando en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces la carne, déjame decirte que es tremenda cuando uno no sujeta, cuando no tiene el Espíritu Santo, cuando no está lleno del Espíritu Santo. Vemos claramente cómo el cristiano batalla tristemente, se aleja, se enfría, empieza a cometer tremendas cosas y luego llega a la iglesia todo, pues sí, triste, cabizbajo, meditabundo, donde pues sí, llegando que nuestro pastor lo conforte, lo restaure por la palabra. Entonces, como este texto, fíjate cómo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, es hermoso cuando ve a uno cómo los pastores tratan a las ovejas con ese amor, con esa paciencia, esa humildad que te digo, que muchas veces nos falta el pueblo cristiano. Entonces, le comentaba en escatología, cómo la palabra de Dios nos dice sobre la parusía y la epifanía. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, que me habló sobre escatología, déjame decirte que pues sí, me pasaba de noche todo eso, ¿qué querrá decir eso? ¿O por qué? ¿Qué significará eso? Entonces, y el pastor, como te digo, en su misericordia, su paciencia, él nos explicaba la palabra. Miren, hermanos, nosotros creemos en un arrebatamiento, esa promesa que tiene el Señor, y cuando nos enseña este texto de Primera de Tesalonicenses 4:16, fíjate cómo dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate cómo vemos aquí, el Señor mismo, primera vez, con voz de mando, número 1, con voz de arcángel, número 2, y con trompeta de Dios, número 3, dice que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y verso 17, que es lo que habla sobre la parusía, sobre la aparición secreta, sobre la promesa del arrebatamiento. Fíjate cómo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos permanecido, seremos, que dice, arrebatados juntamente con ellos. Para aquellos que dicen que arrebatamiento no viene en la palabra de Dios en la Biblia, aquí claramente te lo repito. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, aquí está claramente, porque muchas personas dicen que no hay arrebatamiento. Entonces, este texto, ¿qué le hacemos? ¿Lo quitamos, lo borramos o qué? Aquí claramente dice que seremos arrebatados, joven amigo. Entonces, esa claramente viene siendo la parusía, esa aparición secreta, ese arrebatamiento. Y la otra viene siendo la epifanía. Bueno, ¿qué quiere decir epifanía? Es que dice que todo ojo lo verá, y eso nos enseñó el pastor en Apocalipsis, como dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:7. Fíjate cómo dice: he aquí que viene con las nubes, y que dice, y todo ojo lo verá. Te lo repito: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Entonces, esta viene siendo la epifanía, la aparición visible, que dice que todo ojo lo verá, pero acá en el arrebatamiento es una aparición secreta, donde dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces nosotros creemos en ese arrebatamiento, joven amigo. ¿Por qué? Porque aquí está en la palabra de Dios, claramente. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 4:17 nos está diciendo que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Déjame decirte que esto es algo importante.
En la segunda venida del Señor, el Señor ya no va a pisar la tierra. Dice claramente en el aire. ¿Por qué no va a pisar la tierra? Déjame decirte, porque esta tierra ya está bien contaminada, joven amigo. Esta tierra ya está bien contaminada, entonces el Señor ya no va a pisar la tierra. Ahí dice claramente, te lo repito, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces cuando uno toca estos temas escatológicos, que para muchos les pasa de noche, que para muchos no se predica en otras iglesias, que nuestro pastor, a luz de la palabra, nos enseña la escatología, que viene siendo el estudio de los últimos tiempos, es hermoso cuando uno poco a poco va entendiendo la palabra del Señor. Entonces, esa promesa que tiene el Señor, la venida, esa promesa del arrebatamiento, yo me quedo con ella, joven amigo. Pero para eso tenemos que guardarnos en santidad, porque déjame decirte que se oye muy bonito que estaremos arrebatados, pero si no estamos en santidad, si no estamos bien metidos en la palabra, entonces, tristemente, no nos vamos a ir. Claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está bien congregado en su iglesia, recibiendo palabra, lleno del Espíritu Santo, evitando todas las malas tentaciones. Déjame decirte, mira, ahí en mi trabajo, muchos me han querido tentar, me han querido, pues sí, sabemos que son dardos del enemigo, cómo me influyen, dicen, mira, acuérdate cuando tú eras, sí, yo era, acuérdate, antes era, pero del Señor para acá, dime todo lo que quieras. Dice, pero no es posible, no, le digo, porque pues dice que la palabra de Dios que para ellos es locura, entonces no lo van a entender, pero mira, cuando uno ya está bien congregado en la palabra del Señor, que está en oración, yo le digo, Señor, no permitas que me aleje de tu mano, Padre Santo, por favor, no me suelte de tu mano, Padre amado. En oración le pido a mi Dios, porque las tentaciones son muchas. Mira, ya cuando uno sale de la casa, al trabajo, el camino, está lleno de tentaciones de diferentes formas, e inclusive en el trabajo, a uno lo tientan los compañeritos, los amigos, en invitarlo a tantas cosas, pero uno ya no y le llama la atención todo eso. Entonces, uno le dice, no, mira, yo soy de Cristo. Entonces, rápidamente, desde que acepté a Cristo, todo cambió en mi vida, di un giro tremendamente. El arrepentimiento, le digo, mira, yo me arrepentí, y me dicen, ¿cómo es eso el arrepentimiento? Le digo, mira, el arrepentimiento es como si fueras caminando, es un cambio de pensamiento, le digo, un cambio de mente. Cuando cambias totalmente tu mente, tu pensamiento, es como si fueras caminando hacia el norte y automáticamente ya no caminas hacia el sur, ya no vas a caminar a donde caminabas antes. Ese es el arrepentimiento, cuando Dios toca tu corazón, cuando ya te bautizas, cuando Dios te llena del Espíritu Santo, es hermoso. Entonces, pero para eso le digo, necesitamos acercarnos a buscar la palabra de Dios, buscar congregarnos en una iglesia y buscar ayuda divina. De otra manera, es bien difícil seguir los caminos del Señor. Entonces, por eso cuando uno ve la palabra de Dios que dice claramente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, este texto también es base. Somos dichosos, bienaventurados, cuando leemos, dice la palabra de Dios, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Entonces, claramente, la venida del Señor, no sabemos cuándo puede venir este año, otro año. Mira, la cosa es estar preparados, simplemente, ¿para qué? Para que te vaya haciendo la voluntad del Señor. Imagínate que te dijeran, Cristo viene en el 2020, por decir algo. Pues entonces yo me preparo para el 2020, al cabo puedo hacer lo que quiera, al cabo ya soy salvo, y 100% salvo, y, o sea, tremendas cosas cuando el enemigo trata de hacer inventos porque yo conozco otros hermanos que dicen, no, mi hermano, que hermanos entre comillas, ¿verdad? Que dicen, no te apures, no pasa nada, mira, así tienen diciendo mucho que el Señor va a venir y no ha venido, y no, vive la vida loca, como dijera Ricky Martin, ¿verdad? Pero no, cuando uno está bien concentrado en la palabra, está congregándose y tiene temor del Señor, déjame decirte que el Espíritu Santo mismo lo redarguye. El Espíritu Santo da testimonio, dice, no, claramente dice, estos hermanitos pues están viviendo en la carne todavía, estos hermanitos todavía les ganan las cosas del mundo. Entonces, cuando uno, y el mismo pastor Efraín nos ha inculcado eso, que nos cuidemos de todo eso, que no nos contaminemos, porque claramente dice, tristemente, dice, se puede perder la salvación cuando uno la garra del libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Cuando uno es libre, una cosa es ser libre del pecado, libre de las drogas, libre de todo eso, pero cuando convierte la libertad en libertinaje,
ahí sí las cosas cambian totalmente. Entonces, Él nos exhorta que nos cuidemos, que fijemos qué compañías andamos, y claramente el Espíritu nos da testimonio cuando una persona es de buenos sentimientos, cuando una persona es agradecido con el Señor. Y en el mismo pueblo cristiano, como te digo, qué triste como este pastor, te lo repito, que hizo tropezar a nuestro sobrino, pero bueno, oremos por él porque un día le vi la palabra, pero sí, ojalá y Fernando un día esté en nuestros micrófonos compartiendo la palabra, y yo creo que sí, un día nuestro sobrino estará aquí compartiendo la palabra del Señor, lo que Dios ha hecho en su vida, y cuando vea su testimonio, cómo el Señor actúa, es tremendo, me gustaría que diera su testimonio. Entonces, ya para finalizar un poco, nada más te digo, joven amigo, si tú estás caído, si tú sientes que ya todo terminó, no, tú vuelve al Señor, vuelve a Cristo, porque mira, alejado del Señor, nada bueno podemos hacer, dice la palabra, y yo lo he comprobado. Mira, a veces, cuando yo veo cómo cristianos, hermanos, se alejan del Señor, dejan de ir, no sé, 3, 4 domingos, 5 domingos, y hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Y hermano, lo recibimos con los brazos abiertos, y él llega, no, mi hermano, es que fíjate, me pasó esto, tropecé en esto, y hermano, no, pues vamos a orar por ti, y le damos aliento, ¿verdad? Han llegado hermanos nuevos, cristianos, con sus matrimonios destruidos a la iglesia, nosotros le damos ahí la palabra de Dios de aliento, no, hermano, mira, la palabra de Dios dice esto, confía en el Señor, mira, y Él va a hacer la obra, pero confía en el Señor primeramente, porque dice la palabra de Dios que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, cuando uno confía en el Señor, cuando uno deja las cosas todo en las manos del Señor, mira, yo le digo que el Señor tome el control de nuestras vidas, que el Señor, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, definitivamente nada podemos hacer. Necesitamos Espíritu Santo, necesitamos de ese Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando llegan hermanos nuevos, nosotros allá a la iglesia, últimamente han llegado 2, 3 matrimonios destruidos, un matrimonio que ya, pues sí, se separó, anduvo en divorcios. Entonces ahí los acogimos, les dimos aliento, ahí están congregándose con nosotros y han recibido de Dios. Cuando ellos ven cómo Dios responde, cuando ellos ven cómo Dios sí es bueno y cómo Dios les ha respondido, agarran más fe, y esa fe es la que muchas veces al mundo cristiano le falta, esa fe, esa certeza de lo que se espera, o sea, esa es la palabra de Dios, que nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, es hermoso cuando uno llega a conocer al Señor, y estamos ahí. Yo, por mi parte, trato de dar como columna de la iglesia al pastor Efrén, dar a todo el apoyo, y nuestro pastor, bueno, como dice, espera que más varones se levanten, más varones valientes esforzados. Ahí viene uno, como te digo, que el Señor lo levante, y es hermoso. Entonces, ya para despedir la palabra de este día, nada más te recuerdo, si gustas acompañarnos, nuestra iglesia, te repito, los teléfonos es el 1870-4824, y nuestro pastor Efrén, tú lo comunicas las 24 horas del día, nuestro pastor, él te habla en la madrugada, ahora que quieres, él te contesta, el 811-983-2991, y si no es la cala un día, háblale a tal hora, y verás si no te contesta nuestro pastor. Él está al pendiente ahí de las ovejas, y él quiere pues sí, que todo el mundo reciba la palabra del Señor. Y nuestra iglesia está ubicada en calle Polonia 114, en Fama 3, Iglesia de Cristo Renacer. Como te digo, los servicios, si no puedes el lunes 7:30, los miércoles es hermoso, el discipulado es hermoso, los miércoles a las 7:30 es un discipulado que nuestro pastor dice, quisiera tener grabaciones para grabarlo, porque estos discipulados sí que valen la pena, cuando la palabra de Dios ahí se derrama, es hermoso. Esos discipulados del miércoles son hermosos, los discipulados. Los viernes también, porque se trata de temas familiares, cómo está la familia, cómo están los hijos, cómo Dios nos enseña a la luz de la palabra, cómo educar a nuestros hijos, cómo convivir con nuestras esposas, todo eso es hermoso. Entonces, y los sábados no se diga. Imagínate los niños perdidos acá en el vicio, unos niños jugando cosas que no edifican. Traerlos a la casa del Señor, que edifiquen, que escuchen la palabra de Dios, es hermoso. ¿Cómo no nos va a gustar? Simplemente, ¿cómo es posible? Yo veo ahí varios vecinos que no han querido aceptar la palabra, como sus hijos tan pequeñitos, diciendo ya maldiciones a tan corta edad. ¿Cómo es posible que los padres prefieran eso a que escuchen la palabra de Dios, que los edifica, que los endereza su camino? Entonces, es tremendo, o sea, uno
con alma, vida y corazón quisiera que los niños se congregaran ahí para que cambiaran esas formas de pensar, porque tristemente, como tristemente van directo al pantillerismo, a las drogas, tristemente. Entonces, cuando el pastor lleva ahí a los pequeñinos los sábados y los sábados compartiendo la palabra, es hermoso, da un gozo tremendo cuando vean a esos niños ahí escuchando la palabra de Dios, danzándole, adorando al Señor, es hermoso. Entonces, joven amigo que está escuchando, si gustas, ahí te esperamos con los brazos abiertos por el día de hoy. Creo que ha sido todo. Más adelante creo que viene nuestro pastor Efren a compartir la palabra. Enseguida, más adelante hay otro programa donde viene nuestro pastor y va a estar aquí en vivo. Esperemos que ya esté aquí en la antesala y esperemos vernos muy pronto, más adelante en un programa más en Radio Visión Cristiana. Enseguida viene nuestro pastor con un programa más. Dios me lo bendiga. Hasta pronto. A ver si se acuerda usted de esta hermosa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Me hallaba perdido